Le damos gracias a Dios que es una manera de terminar nuestro tiempo de adoración. El pasado jueves era en Estados Unidos, creo que en Canadá también, el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, para los que les gusta el inglés. Y qué buena costumbre en ese país, ¿verdad? El dedicar un día, paran y es como la Nochebuena aquí, más o menos. Y en torno a una mesa dicen, ¿tú por qué le das gracias a Dios? Pues yo le doy gracias a Dios porque en este año Él me cuidó. Yo le doy gracias a Dios pues porque nació mi hija, o yo le doy gracias a Dios porque me permitió encontrar este trabajo, ¿no? Y yo creo que deberíamos aprender de esa actitud, ¿verdad? Nosotros intentamos cada día, espero, darle gracias a Dios y ser agradecidos. Y le doy gracias a Dios en esta mañana por estar aquí, en medio vuestro, y gracias a Dios por tu vida, por poder adorarle juntos. El pasado fin de semana tuve el privilegio de acompañar a los responsables del Ministerio de Hombres a un congreso de hombres, en un congreso nacional en España, donde más de 400 hombres, yo creo, había muchos, pudimos adorar a Dios juntos y recibir su palabra. Era impactante ver tantos hombres juntos. Imagínate cómo las canciones sonaban con voz grave y voz fuerte. La comida se terminaba al mediodía siempre, 400 hombres comiendo juntos, pero era un tiempo especial y yo creo que Dios quiere hacer algo entre los hombres en este país. Y si eres hombre y estás aquí, animarte a no perderte las reuniones de los sábados, hombre, a las 7. Han venido encendidos para compartir contigo, no solamente cómo ser un hombre según Dios, sino cómo llevar a tu familia, cómo influir en otros. Y también animar a las mujeres a aprovechar cualquiera de los grupos. Las mujeres tenéis un montón de opciones. Como siempre, las mujeres nos superan. El otro día le explicaba a una pareja, mira, si quieres en la iglesia tienes el culto, tienes lo de los hombres, y las mujeres, ta. Y el hombre decía, bueno, las mujeres siempre superando. Pues sí, sois... ¿Quién dice que eran el sexo débil? ¿Quién dijo eso? Se equivocaron. Sois fuertes y sois una bendición también. Y el miércoles oramos también a las 8 de la noche. Hombres, mujeres y todo lo que quieran. Así que estamos aquí juntos para orar a Dios. Ya llevamos varias semanas y te esperamos y te invitamos. Los jóvenes también, los sábados, yo te animo a que aproveches cada oportunidad que hay en la iglesia, no solamente el culto del domingo, sino la oportunidad de poder crecer, integrarte dentro de un grupo y poder conocer a otros. Navidad es un tiempo muy especial. ¿A cuánto le gusta la Navidad? ¿A cuánto no les gusta? Venga, sinceros. ¿Sabes? No sabes la de gente que se deprime en Navidad. Es terrible porque cambia todo. Si me siento solo en noviembre, en Navidad estoy hecho polvo. Si me siento lejos, en Navidad me siento lejísimos. Navidad es como que intensifica las emociones, es como que todo el mundo quiere sonreír. Pero la palabra de Dios nos da un equilibrio para Navidades y para todo, no dependemos de lo que ponga en el calendario, dependemos del Señor. Así que si eres de los que no te gusta la Navidad, tranquilo, no pasa nada. Estamos de acuerdo que es muy comercial la Navidad, pero ¿por qué no buscar el sentido profundo que hay detrás de todo esto? Que la gente, sabiéndolo o sin saberlo, celebra a Jesús. Y las luces de las calles nos recuerdan que Jesús nació. Y encima no lo paga la iglesia, esas luces, la paga el ayuntamiento y los comerciantes. Así que le damos gloria al Señor. ¿Por qué no nos ponemos en pie, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos podido cantarte en esta mañana y de verdad estamos agradecidos a ti porque nos permites llegar a este lugar. Señor, te pedimos que bendigas las clases de los niños ahora aquí cerca nuestro, que cuides de los más pequeños, de los bebés también en la guardería, Señor, y que nos ayudes a nosotros a tener un corazón receptivo a tu palabra, Señor. Todo lo que hacemos lo queremos hacer para tu gloria. Señor, este resumen de actividades que acabamos de mencionar de la iglesia, te pedimos que tú bendigas cada reunión, cada grupo, que tú nos ayudes a cada uno a dar pasos para crecer en ti, para que podamos ser, como tú dices en tu palabra, conforme a la medida de la estatura del conocimiento de Cristo. Señor, queremos imitarte y agradarte, en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento y te pido que te busques una Biblia. Si no tienes Biblia, si no has traído Biblia, qué mejor lugar la iglesia que para llevar la Biblia, ¿no? Si no has traído Biblia, te puedes juntar al lado de alguien que tenga una Biblia, te puedes salir fuera y comprarte una Biblia, puedes escuchar, puedes leer la pantalla, pero sobre todo estemos atentos a lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Dios es un Dios de promesas. ¿Estás de acuerdo con eso?
Dios es un Dios de promesas. Cuando Él promete algo, siempre lo cumple. Cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. No sé tú y yo cuando prometemos algo, pero cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Segunda de Pedro 1:14 dice que Dios nos ha dado, como dice, preciosas y grandísimas promesas. Dios te ha dado preciosas y grandísimas promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Dios cuando cumple algo, lo promete. ¿Qué promesa te ha hecho Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Y quizás te estoy despertando y dices, ¿qué me ha prometido Dios? Una promesa es un sueño que Dios te permite tener, que es para su gloria, no es para la mía. Una promesa que Dios me hace no es que yo quiera tener muchos coches o muchas motos, o que yo quiera ser muy importante. Cuando hablamos de una promesa con Dios, tiene que ver un sueño que Él pone que es para su gloria, es algo para Él. Si Dios te ha prometido que Él va a sacarte del lugar, que Él va a ponerte en un ministerio, que Él va a cambiar una tendencia que quizá había en tu familia, y Dios te ha prometido que tú vas a romper y tú vas a ser algo nuevo, algo diferente. Quizá en tu familia solo había divorcios y tú dices, hasta aquí. Dios me permite romper una maldición y empezar algo diferente. Eso es una promesa que Dios te ha podido hacer. Quizá una promesa es que Dios te ha dicho que Él te va a dar mucho para que tú puedas dar. Quizá Él te ha dicho que Él te va a enviar a las naciones. Quizá Él te ha dicho que Él te va a usar entre la juventud. No sé qué es lo que Dios te ha prometido. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa para todos. No te dejaré ni te desampararé. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca estamos solos si estamos con el Señor. Dice que Él es fiel, que nos dará la salida para que podamos soportar. Dios promete muchas cosas en su palabra, lo acabamos de ver. Dios hace promesas y Él las cumple. Y lo que Él quiere es que podamos nosotros creerlo y confiar en que Él va a cumplir su promesa. En toda la Biblia vemos cómo Dios promete algo y no es automático. ¿Recuerdas la tierra prometida? ¿Recuerdas cuando estudiamos el libro de Josué? A veces hay que luchar para conquistar, pero la promesa sigue estando ahí. Vamos a ver en esta mañana la promesa de Dios a Abraham. Si estás tomando nota, empezamos hablando de la promesa de Dios a Abraham en Génesis capítulo 12. Tenemos que ir bastante rápido. Génesis capítulo 12 dice así en el versículo 1: el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Esa es la promesa de Dios a Abraham. Abraham no tenía hijos y Dios le dice, haré de ti una nación grande. Te daré multitud de descendencia. Génesis capítulo 15... versículo 1 nos dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios se manifiesta a él diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Fíjate lo que hizo Abraham. Creyó a Jehová, como dice, y le fue contado por justicia. No tenemos tiempo, pero la palabra de Dios en Santiago dice que esta fe de Abraham, sin tener hijos, y él cree lo que Dios le dice, hizo que Dios mismo le considerase amigo de él. Dios llama a Abraham su amigo, amigo de Dios. Génesis 17, versículo 15, dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara significa princesa. Siguiente versículo, por favor. Se nos ha quedado ahí. Y Sara
A ver, nos hemos ido. Génesis 17, lo voy a leer de aquí. Génesis 17, 15 al 19. Tenemos Génesis 17, versículo 16, y dice Dios acerca de Sara, Génesis 17, 16, la bendeciré, gracias, la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Versículo 17, estamos en Génesis capítulo 17, versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Piensa un poco el contexto. Dios le hace una promesa a Abraham, humanamente imposible. Le dice que le va a dar una gran descendencia, como las estrellas, y él no tiene hijos. Y estamos en Génesis capítulo 17, en el que Abraham tiene ya 99 años y Sara 90. ¿Tú te imaginas? Con esa edad que van a tener un hijo. Y dice que Abraham se ríe. Versículo 21, estamos en Génesis 17. Perdón, versículo 19, Génesis 17, 19. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, recuerda que tenía 90 años, te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, que significa risa, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21, mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y vamos a Génesis capítulo 21. Génesis capítulo 21, y dice en el versículo 1 que visitó Jehová a Sara como había dicho. Recuerda que lo que Dios promete lo cumple. E hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Así que te puedes reír, ¿eh? Si te hace gracia. Una mujer de 90 años teniendo un niño y cumpliéndose la promesa de Dios. Versículo 7, y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. La promesa que Dios hace a Abraham humanamente era imposible. Humanamente era imposible. Lo vemos desde este lado de la historia, ya nos la conocemos más o menos. Pero Dios le promete algo, van pasando los años, él dice: ¿cómo va a ser esto? Si conoces la historia, intentan hacerle un favor a Dios, no sé si recuerdas, pero Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo, y Sara no podía tener hijos. Entonces pasan 12 años, y Sara le dice: mira, Abraham, Dios nos ha dicho que te va a dar una descendencia grande, pero yo no puedo tener hijos. Ahí está mi criada, ella sí puede, ven con ella, ten un hijo con ella, y así le ayudamos a Dios a cumplir su promesa. Muy mal hecho, muy mal hecho. No es como Dios hace las cosas. Cuando Dios promete algo, aunque parezca que no, Él lo va a cumplir a su tiempo. Y vemos cómo aquí Dios cumple su palabra. Son promesas que parecen imposibles. Hay un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos es fascinante. Y dice que nos es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, como dice, obtengáis la promesa. Es curioso esta idea. Habiendo hecho la voluntad de Dios, recibáis, consigáis, obtengáis la promesa. O sea, no se trata de esperar a que la promesa venga, sino que hay que moverse. Hay que buscar la voluntad de Dios y ver cómo se va cumpliendo. Si Dios te ha dado una promesa de que Él te quiere usar para trabajar con gente determinada, tienes que empezar a moverte en eso, a trabajar, a buscar, a ser fiel en lo poco, como dice Dios, y Él te pondrá sobre mucho. Mira, Hebreos 11:33, los héroes de la fe, por fe, como dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon bocas de leones. Y me ha saltado una.
Alcanzaron promesas. La promesa está ahí, pero hay que alcanzarla. Es algo espiritual, es un fenómeno que funciona así. Dios te da la promesa, pero tú tienes que esforzarte, hacer su voluntad hasta conseguir alcanzarla, que nadie te la quite. Es como que tú tienes que poner de tu parte. Necesitamos fe y obediencia para disfrutar de las promesas que Dios nos ha dado. Quizá ahí está la promesa, y yo soy desobediente y soy flojo y no me esfuerzo y no la disfruto. Me la pierdo, es como una herencia que no la llevo a disfrutar. Gálatas capítulo 4, 28 dice que así como Isaac, nosotros somos ¿qué? Hijos de la promesa. Así que Dios es un Dios de promesas. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Si Dios te ha prometido algo a ti, si tú crees que Dios te ha mostrado algo y te da incluso vergüenza compartirlo, pero tú crees que es de Dios porque es para su gloria, confía en Él, espera en Él, pero trabaja, muévete. No esperes a que se cumpla solamente porque no va a ser así. Si Dios te ha prometido algo que tenga que ver con arte, desarróllalo. Si te ha prometido algo que tenga que ver, no sé, con una aptitud determinada, desarróllala. Pero Dios siempre cumple sus promesas. Y vamos a leer en Génesis, capítulo 22. Y todo esto era la introducción, para el mensaje, así que espero que no tengan prisa. ¿Tienen prisa? Todo serio, sí, un poquito. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas, versículo 1. Hemos leído mucho, hemos sido muy rápido. Que probó Dios a Abraham. Ya nos suena esto de la prueba, ¿verdad? No nos olvidamos de Job. Job está ahí todavía. Probó Dios a Abraham. Recuerda que Abraham es al que Dios le ha prometido. Recuerda que Abraham es al que Dios le ha llamado su amigo. Recuerda que Abraham es el que acaba de ver ese milagro de tener un hijo con el vejez. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2. Hemos visto la promesa de Dios a Abraham, estamos viendo ahora la prueba de Dios a Abraham. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Estás atento a lo que estamos leyendo? No te lo pierdas. Dios le acaba de pedir que coja a su hijo, a quien tanto quiere, que tanto tardó en tener. ¿Sabes que las parejas que más tiempo tardan en tener hijos, cómo quieren a sus hijos? ¿Conoces casos? No lo quieren ni soltar. Coge a tu hijo, vete a tierra de Moria y ofrécemelo en sacrificio. ¿A quién sacrificaban? A los animales, normalmente, ¿verdad? Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y tú dices, ¿seguro? ¿Estará bien la traducción? Sí, es lo que le pide. Versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, preparó todo el viaje, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. 3 días caminando. ¿Te imaginas lo que pasaba por la mente de Abraham? 3 días caminando, pensando que iba a entregar a su hijo. Hay muchos paralelismos aquí entre Abraham y la vida de Jesús, cómo fue sacrificado, cómo él se entregó. Pero bueno, luego seguimos viendo. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. ¿Y qué dice? Y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Estamos aprendiendo mucho de adoración con Job y con las pruebas. Pero Abraham dice que van a adorar. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Imagínate la escena. Se quedan aquí los criados con el asno. Se ve que van a hacer ahí el sacrificio. Vamos, Isaac, le dice el padre.
llevemos todo. Y van caminando hacia allí. ¿Faltaba algo? Tenían la leña, tenían el cuchillo, ¿faltaba algo? Versículo 7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No sé si te estás imaginando la escena, pero te pido ese esfuerzo. Versículo 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y preparó la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Paramos allá por respirar. Isaac era una promesa que Dios le había hecho a Abraham. Una promesa, no sin más una promesa de te voy a dar un hijo, sino era la base para que se cumplieran todas las promesas que Dios tenía con Abraham. Porque si no había un hijo, no había una nación. ¿Recuerdan las estrellas, las multitudes, la descendencia? Fue un regalo que fue imposible humanamente, una promesa cumplida y ahora Dios se la pide. O sea, Dios le da algo y luego se lo pide. Aparentemente era una contradicción, ¿no? Era una prueba fortísima la de Abraham. Si en nuestros días Abraham viniera a una iglesia o hablase con un consejero y le diría: mira, Dios me ha pedido que entregue a mi hijo, el consejero le diría: no, hombre, Dios no te puede haber pedido eso. Dios, ¿cómo te va a pedir eso? No, encima me ha pedido que lo entregue y que lo mate. No, hombre, seguro que has discutido con tu hijo y no, es que Dios me lo está pidiendo. Aparentemente era una contradicción, pero era algo que Dios le estaba pidiendo. Era una prueba muy fuerte. Si estás aquí y tienes hijos, si Dios llama a tu hijo de misionero, lo que te cuesta, ¿no? Que se vaya a un país difícil. O, no sé, incluso si tu hijo quiere dedicarse a algo que tú no quieres, es que te va a costar un montón. Pero Abraham no solamente le pide eso, sino que le pide la vida de su hijo. Una señora, un día que estaba hablando de este tema, me dice: una pregunta, por favor. Una señora que era madre, ¿no? Dice: una pregunta. ¿De verdad Abraham iba a matar a su hijo? No puede ser. Seguro que él sabía que no. Pero, no, Abraham levanta el cuchillo. Abraham va a dar a su hijo. Era una prueba. No era un baile, no era un juego. Abraham estaba confiando en Dios. La pregunta es: ¿cómo Abraham, que ha recibido la promesa tan a largo plazo, cómo él está dispuesto a dar a su hijo la base de esa promesa? Hebreos nos da la respuesta en Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, o sea, Abraham, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Mira el secreto. Abraham dice que estaba pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía tanto en el Señor que, mira, si Dios me dice que me lo da, Él me lo da. Si Dios me dice que lo entregue, yo lo entrego. Pero Abraham, Dios te ha prometido una descendencia. Mira, no sé, Dios igual lo resucita, no sé si me dará otro hijo a los 200 años, no sé lo que va a hacer Dios. Pero yo hago lo que Dios me diga que hago. No sé si entendemos el principio para nuestras vidas. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y cuando vemos: ay, pero es que ahora, es que sí, es cierto, Dios me lo dio, pero si ahora no. Confía en el Señor, porque si Él promete algo, lo cumple. ¿Estaba dispuesto Abraham a sacrificar a su hijo? Por supuesto que sí, porque Abraham, como vamos a ver, superó la prueba. Mira el versículo 11. Tenemos la escena de Abraham con su cuchillo, con el hijo atado. Podríamos hablar de qué pensaba el hijo, pero eso lo dejamos para otro mensaje. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová
le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y es como que en el cielo gritan: Abraham, prueba superada. Abraham, acabas de demostrar que el primer lugar de tu vida no es para ese hijo que tanto amas. El primer lugar siempre es para Dios. ¿Te acuerdas de Job? Job lo dejó claro para todo el universo y para el mundo espiritual. Pero es que Abraham también lo deja claro aquí. No me has negado ni siquiera a tu hijo. Prueba superada. Ya conozco tu corazón, le dice Dios. Y recuerdo a aquella señora que en una iglesia decía: mira, yo quisiera integrarme más en las cosas de la iglesia. Yo creo que Dios quiere que me integre más. Pero es que mis hijos son una carga. Es que no puedo, los tengo que atender y tal. Si no estuvieran mis hijos. Y el pastor le respondió: no se lo pongas tan fácil a Dios, porque se lleva a tus hijos y ya te deja vida libre. Ay, no, por favor. Pero fíjate cómo a veces hablamos y planteamos las cosas. Ay, es que mi pareja es la que no me permite entregarme al Señor. Está fácil, ¿no? No hace falta ni que se muera, ¿no? Se rompe la relación y estás libre, ¿no? Es que mi trabajo no me permite... ¿Qué? No está complicado, ¿no? Abraham deja claro que en su corazón el primer lugar es para Dios. ¿Cuál está siendo tu prueba? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? ¿Qué es contradictorio? ¿Qué te está pidiendo Dios? Que tú dices: pero ¿cómo voy a dejar ese trabajo en época de crisis? ¿Cómo voy a dejar de hacer eso que vengo haciendo? Pero dice que Dios le llama. Abraham es interesante, muy interesante para estudiar y para imitar. Abraham, levántate y vete de tu familia. ¿A dónde? A donde yo te mostraré. Entonces Abraham se levanta con toda su gente y empieza a caminar. Y la gente le para: Abraham, ¿dónde vas? El Señor me ha dicho que me vaya. ¿A dónde? No lo sé. Y sigue caminando. Abraham, ¿dónde vas? Es que el Señor me ha dicho que me vaya. ¿A dónde? No lo sé. Pero Dios me ha dicho que me levante y él me dirá a dónde. Y Abraham funcionaba así. Dios le hacía una promesa y él la cumplía. Él no la podía explicar. Le dice que lleve a su hijo, lleva a su hijo. 3 días. Le dice que lo entregue, lo entrega. Le dice que lo sacrifique, levanta el cuchillo. Si Dios no lo para, y dice la Biblia que Dios gritó y dio voces, porque si no Abraham, ya Isaac no lo contaba. Pero vemos esa fe y obediencia. Juan capítulo 14, versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda o los obedece, esa persona es la que ama al Señor. Y el que me ama, dice Jesús, será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a Él. Si yo digo que yo amo al Señor y no le obedezco, no le amo. Si yo le hago caso a su palabra, demuestro que mi amor por Él es sincero. Hebreos 10:36, lo vimos antes, pero lo volvemos a ver. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué? Obtengáis la promesa. Dios es un Dios de promesa, pero Dios es un Dios que nos prueba. Dios quiere que en medio de la prueba se vea lo que hay en nuestro corazón. Hemos hablado mucho de prueba durante estas últimas semanas, pero la prueba para nosotros es como el fuego para el oro, ¿recuerdas? Para ver si es de verdad, para ver si es auténtico. Y Abraham demostró que su amor por Dios, su devoción a Dios era auténtica. Hemos visto la promesa de Dios a Abraham, hemos visto la prueba de Dios a Abraham, y por último vamos a ver la provisión de Dios a Abraham. Si estás tomando nota, la provisión. Promesa, prueba y provisión. Cuando tú combinas el creer en Dios, ¿cómo se llama eso? ¿Creer en Dios? 2 letras. Fe. Cuando tú combinas la fe con obediencia, tú estás preparando un escenario en el que Dios puede hacer un milagro. Voy a repetir eso. Cuando tú combinas la fe, el creer y confiar en Dios, con la obediencia, estás preparando un escenario en el que Dios puede intervenir y hacer un milagro. Cuando tú combinas la fe y la obediencia, entonces Dios te va a permitir ver su provisión. Él se va a manifestar. Génesis capítulo 22, seguimos ahí, en el versículo 13. Después de que Dios le para a Abraham, dice: ya conozco que temes a Dios. Versículo 13.
Entonces dice que alzó Abraham sus ojos, levanta sus ojos. Ya deja de enfocarse en la prueba. Ya Dios le ha dicho, ya la ha superado. Y dice, y miró, y no veía nada. Pero dice que a sus espaldas había un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Entonces Abraham entiende que Dios le está mostrando que ese es el cordero que tiene que ser sacrificado. Entonces el carnero se quería escapar, pero ya no podía porque estaba ahí atado. Y dice que fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Abraham se levanta, mira, no ve, no sabe dónde está la salida. De repente Dios le permite ver al carnero, ¿no? El animal que iba a ser sacrificado. ¿Recuerdas Isaac preguntándole, papá, qué vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, Dios proveerá. Abraham pensaba que iba a tocar a su propio hijo, pero mira Dios cómo cumplió su promesa. Y ese cordero sustituyó al hijo. En este versículo 14 se presenta a Dios con un nombre. Te iba a decir que Dios tiene muchos nombres, le atribuimos muchos nombres. Dios es el gran yo soy, el que es. Él no tiene un nombre que le pueda limitar. Pero la palabra de Dios nos muestra varios nombres que nos permiten ayudar a entender algunos de esas cualidades o atributos de Dios. Y en esta ocasión el Señor se presenta como Yahvé Jireh. Si te gusta esto de los nombres de Dios, puedes tomar nota. Yahvé Jireh, se escribe con J-I-R, Yahvé Jireh. Yo sé que hay por aquí una familia que tiene un niño que se llama Jireh. Yahvé Jireh, el Señor provee, es el significado de Yahvé Jireh. El Señor provee, el Señor proveerá. Dios como proveedor, Yahvé Jireh. Abraham no lo veía, pero Dios sí. Abraham no sabía dónde iba a estar la provisión, pero Dios la sabía. Mateo capítulo 6, versículo 31 nos dice, no os afanéis, diciendo qué comeremos, crisis, o qué beberemos, crisis, o qué vestiremos, crisis. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La diferencia entre tú que conoces al Señor, tú que confías en Dios, y alguien que no cree, es que los dos necesitamos comer, los dos necesitamos beber, los dos necesitamos vestir, pero tu Padre sabe lo que tú necesitas. Puedes confiar en Él, no tienes por qué agobiarte. Él es Yahvé Jireh, el Dios que todo provee. 1 Corintios 10, 13, ya es un pasaje que usamos mucho, pero dice que Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que proveerá, dará también la salida. Y por último, Mateo 6, 8, dice que no te hagas semejante a los que no creen, porque vuestro Padre, ¿qué? Sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Puedes confiar en el Señor. Él es Yahvé Jireh, el Dios que todo provee. Pero volvamos con Abraham. ¿Por qué si Dios iba a proveer un cordero? ¿Por qué no se lo dijo antes? ¿Por qué le tuvo 3 días sufriendo? ¿Por qué le lleva al extremo de entregar a su hijo, atarlo y levantar el cuchillo? Tú sabes lo que pasó por el corazón de Abraham. Tú sabes lo que sufrió Abraham. Tú sabes lo que le costó. Tú te imaginas el mal cuerpo que llevaba, la sensación que tuvo y que le duraría, yo creo que el resto de su vida. ¿Por qué Dios permite eso? Porque la prueba es el trato de Dios con nosotros. Y Dios estaba trabajando con Abraham. ¿A que si no hubiera pasado eso, Abraham hubiera sufrido menos? ¿A que sí? Pero no se trata de sufrir menos. Es la prueba, es el trato de Dios. Era un propósito que Él tenía. Y Dios lo que quiere es que tú y yo seamos obedientes. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, muéstrame tu voluntad? ¿Se lo has dicho? Señor, muéstrame tu voluntad. Yo hablo con mucha gente, es que no sé la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué nos dice Dios? Señor, dime tu voluntad. ¿Sabes qué me dice Dios? Haz lo que ya sabes. ¿Cómo que muéstrame tu voluntad? Sí. A ver, yo te digo que hagas esto y no lo haces.
Ah, bueno, o sea que eso era tu voluntad. Sí, es que eso no me gusta, Señor. Ya, pero ya sabes que eso es lo que yo pienso. Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame lo que van a hacer de aquí a 20 años. Y Dios dice, si te estoy diciendo lo que tienes que hacer mañana y no lo quieres hacer. La voluntad de Dios se va descubriendo. Recuerda que si vamos haciendo la voluntad de Dios, dice que obtendremos la promesa. Obedece a Dios y Él te irá mostrando. No sé si recuerdas a Ananías, Dios le dice, ve y allí se te dirá lo que debes hacer. Levántate y muévete y yo te mostraré. Hay un Salmo 32:8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios quiere que tú y yo andemos en su perfecta voluntad, pero tenemos que ser obedientes. Tenemos que dar pasos. El Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una lámpara que me alumbra el próximo paso que debo dar. Cuando Dios nos muestra la voluntad de Él para nuestras vidas, tiene que ver con pasos pequeños. Él te puede haber dado una promesa grande a largo plazo, pero Él te va a probar en medio del camino para ver lo que hay en tu corazón. Si tú eres obediente, si tú eres fiel, entonces Él se va a manifestar como Yahvé, Jireh, el Dios que provee. Pero Él va a esperar a que tú y yo confiemos en Él de todo corazón. ¿Cómo nos gustaría saber el final de las cosas? ¿Cómo nos gustaría saber que la película termina bien cuando estamos pasando por prueba? Pero Dios sigue trabajando con nosotros. ¿Recuerdas la historia de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Están los discípulos de Jesús y hay una gran multitud. No recuerdo ahora si eran 3.000 o 5.000, creo que hay 2 pasajes al respecto, ¿no? Pero mucha gente. Y los discípulos dicen, Señor, está llegando la hora de comer. Señor, es que mira cuánta gente. Como en el Congreso, 400 hombres, madre mía. Tienen hambre todos. Señor, 3.000. Mándalos para casa, Señor, que se vayan a comer. Termina ya, Señor, que es que llega mediodía. Y Jesús se gira y les dice, ¿sabes qué? Dadle vosotros de comer. Y los discípulos, bueno, Señor, igual no nos hemos explicado bien. Es que no tenemos comida, Señor. Hay miles. ¿Te imaginas? Y Jesús dice, dadle vosotros de comer. Y hay una persona ahí que pasa muchas veces desapercibida en la historia, que era un niño, que dice que tenía 3 panes y 2 peces, si no recuerdo mal. Y no le damos mucha importancia al niño, pero vamos a hablar hoy un poco del niño. O sea, hay 3.000 o 5.000 personas. Los líderes religiosos ahí no se ponen de acuerdo. El niño saca su mochila y tiene 3 panes y 2 peces. Y lo lleva. Y los discípulos dicen, mira, lo único que tenemos es 3 panes y 2 peces. Un niño dando todo lo que tenía. Vamos a pensar, ¿qué hubiera pasado si se comen la comida del niño? El niño encima se queda sin comida. ¿Qué hubiera pasado si el único que daba era él? Él estaría diciendo, bueno, tanta gente aquí hambrienta, me van a comer a mí. O sea, pero el niño no le importa. El niño hace lo que él cree que tiene que hacer. Recuerda, fe y obediencia. Prepara el escenario para un milagro. Y en medio de todo eso, Dios hace una multiplicación. Y dice que sobra comida, ¿recuerdas? Que sobra. No sé si eran 12 cestas las que sobraron. Pero el niño dio todo lo que tenía. ¿Eso es fe o no es fe? ¿Eso es confiar en Dios o no? Yo sé que estamos en tiempos de crisis. Por eso es muy apropiado hablar de que Dios se presenta a nosotros como Yahvé, Jireh, el Dios que provee, el Dios que da su provisión. Pregunta, ¿quieres ver la provisión de Dios en tu vida? ¿Quién quiere ver la provisión de Dios en su vida? Amén, ¿no? ¿Alguno se despertó ahora? ¿Quieres ver la provisión de Dios en tu vida? Dios te quiere proveer. Es que Él quiere. Él es Yahvé Jireh, es uno de sus atributos. Él quiere proveer para todas nuestras necesidades, pero tenemos que obedecerle. Funciona así. Si Abraham no hubiera sido fiel a Dios, Dios no se hubiera presentado a él como el proveedor. Si Abraham no le hubiera creído, aun en medio de lo increíble,
Dios no se hubiera presentado a Él como el proveedor. Necesitamos fe y obediencia. Nuestro hermano Eric compartía la palabra el miércoles pasado. Y es una ilustración que me ayuda en este mensaje. Que a veces le pedimos a Dios por trabajo. Y Dios no nos da trabajo. Y yo le pido y no me da, ¿qué pasa? Y él nos compartía un versículo que es Mateo 6:33, que casi lo sabemos de memoria. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y obedecerle, dice otra versión, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vamos a ver, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar primero obedecer a Dios. Y Él se encarga del resto. Ya, pero si yo consigo el trabajo, entonces voy a servir a Dios. No. Primero, Dios. Lo demás viene. Ya, pero si yo consigo tal, luego, no. Primero, Dios. Y luego viene lo demás. Ese es el orden. Cuando haces eso, cuando confías en Dios, cuando le das todo como aquel niño, recuerda Malaquías, probadme en esto, dice Dios, si tú eres fiel, Él dice que Él va a bendecir, que va a abrir las ventanas de los cielos, que va a cuidarnos. Pero tú y yo tenemos que dar pasos de fe. Cuando das todo, cuando intentas todo, cuando tú sabes en tu conciencia que tú has hecho lo que tú crees que tenías que hacer delante de Dios, ahora solo toca esperar y confiar en Él. Yahvé Jireh, el Dios que provee. Cuando tú confías en Él, Él no te va a dejar colgado, Él no te va a dejar solo. El Salmo 37:3 dice, confía en el Señor y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y no sé si tenemos el siguiente pasaje, versículo 4, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú y yo tenemos que hacer todo lo que podemos hacer, que sabemos que es parte de la voluntad de Dios, y esperar en Él, ser obedientes, confiar en Él, y recordar lo que dice en su palabra, que nada hay imposible para Dios. Dios es un Dios de promesas. Cuando Él promete algo, lo cumple a su tiempo. Una de las promesas que Él ha hecho es que Jesús va a regresar a por su iglesia. ¿Estás de acuerdo con eso? Dice la Biblia que no penséis que Él retarda su promesa, como algunos pensamos en ocasiones. Él está tardando, ¿no? Dice que Dios está siendo paciente para con todos, esperando que todos puedan arrepentirse. Por eso hoy es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Este Dios que promete es un Dios que nos prueba. Y en medio de la prueba Él quiere que tú y yo seamos fieles y obedientes. Si tú y yo somos fieles y obedientes, Él quiere presentarse a nosotros, sorprendernos, como Yahvé Jireh, el Dios que provee, el que ve lo que yo no veo, el que ve los recursos que yo no veo. Yo quisiera saberlo para ser fiel, pero no. Dios nos pide que lo hagamos en obediencia. Aunque no lo vea, Dios está dispuesto. Cuando tú tienes que dejar algo por Dios, Dios te va a dar algo mucho mayor. Cuando tú dejas algo por Él, Él te va a bendecir. Pero tú quisieras saber lo que Él te va a dar para comparar, ¿verdad? Decir, bueno, a ver, si yo estoy con esta persona y Dios me ha dicho que no, y quizás Dios tiene a alguien para mí, ¿qué hago? Bueno, me espero con esta persona, cuando aparezca el otro, comparo y me quedo con el mejor. No, olvídate. Si Dios me ha dicho que deje este lugar, ¿será que me va a llevar a otro mejor? ¿No? Tienes que, por supuesto que sí, te va a llevar a otro mejor, pero tienes que confiar en Él, tengo que confiar en Él. Porque no se trata de comparar con Dios, Dios quiere ver lo que hay en nuestro corazón. Mira, la historia de Abraham podría haber terminado de la siguiente manera. Levantó a Abraham su cuchillo, mató a Isaac y lo ofreció en sacrificio. Me cuesta, que mi hijo se llama Isaac, me cuesta contarlo así. Pero no es así la historia, pero podría haber sido así. Y diría el pasaje, y Abraham demostró que primero es Dios y luego su hijo. Ya está, se terminó la historia. Nada que reprochar, nada que decir. Pero Dios tuvo misericordia. Volvemos a Génesis 22 ya para terminar. Versículo 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y Abraham se puso nervioso, ¿qué me va a pedir ahora Dios?
Pero no, versículo 16 le dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios cumplió su promesa. Abraham fue fiel, fue llamado amigo de Dios, y Dios pudo mostrarse a él como el Dios que provee. Amén. Ponemos en pie, por favor. Invitamos a los músicos que puedan salir. Vamos a inclinar nuestro rostro en una actitud de oración, un momento. Siempre repetimos que la palabra de Dios es para ser aplicada y vivida. Nosotros merece una respuesta, no solamente un conocimiento intelectual. Quiero animarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y pienses en esto que hemos visto en esta mañana. Dios es un Dios de promesa. ¿Qué te ha prometido Dios? Si crees que Dios no te ha prometido nada, solo quiero decirte que Dios te ha creado y Él espera cosas mayores de ti de las que tú puedas llegar a imaginar. La palabra de Dios dice que Él nos ha dado a todos dones, capacidades, sueños, pero queremos esos sueños que son los sueños de Dios. Y si tú sabes o crees saber lo que Dios te ha prometido en alguna ocasión, porque un día lo sentiste, estuviste en una reunión y Dios te habló por medio de su palabra, o es una y otra vez que Él te dice que te va a usar en este área, y en esta mañana, Señor, lo declaramos por fe, confiando en ti, en que tú cumples tus promesas. Y Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a aprovechar el tiempo de prueba. Señor, te pedimos perdón por la queja y la amargura, y te pedimos que la cambies por obediencia. Queremos superar la prueba, Señor, como Abraham, que no se reservó nada, que te dio todo, Señor. Queremos entregarte todo, Señor. Tú sabes lo que hay en nosotros y tú sabes el área en el que nos estás probando, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser obedientes, a confiar en ti, Señor. Queremos conocerte como ese Yahvé Jireh, el Dios que todo provee. Y queremos no ser un impedimento para que tú te puedas manifestar como el Dios que provee nuestras vidas. Señor, que no amemos las cosas, que podamos ser generosos y que podamos darte a ti en primer lugar para que tú te puedas manifestar en nuestras vidas como el Dios que provee. Señor, te pedimos por cada situación difícil que hay en esta sala, por cada prueba, Señor, te pedimos que nos ayudes a superar la prueba, que nos ayudes a poner los ojos en ti, y que nos ayudes también, Señor, a poder darte la gloria por ver tu provisión, no solamente de una manera económica, sino de una manera emocional, de una manera integral en nuestras vidas. Te damos gracias por ser el Dios que todo provee, Señor, porque tú estás pendiente de nuestras necesidades. Tú dices en tu palabra que ni un cabello de nuestra cabeza se cae sin que tú lo permitas. Por eso te damos gracias por tu cuidado y por tu interés en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias por ser Yahvé Jireh, el Dios que todo provee. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puedes tomar asiento. Que Dios te bendiga, que nos ayude a poder conocerle más cada día. Y lo que te dije al principio te lo vuelvo a decir: no pierdas la oportunidad de crecer en el Señor, no te pierdas ninguna de las reuniones que puedas en la iglesia. El único fin que tienen es ayudarnos a todos a crecer en Cristo.